Ahora vamos a hablar con el economista en jefe de la Fundación FADA, el licenciado David Miazo, sobre una situación muy particular que se da en este país. Más trabajás, peor te va. Porque el Estado se queda con 80 de cada 100 pesos del que se produce. O sea, el que labura la está pasando muy mal, muy mal. Es increíble en la República Argentina. Pues hay un informe muy interesante que le vamos a pedir que nos dé algunos detalles. Licenciado Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, ¿estoy errado en la apreciación? ¿Más trabajás, peor te va? Bueno, sí, justamente. Este es el resultado del informe del índice FADA, que mide la participación de los impuestos en la renta agrícola, y como bien vos decías, está dando prácticamente 80% para el mes de marzo, producto también de la sequía, ¿no? Que hace que la renta que genera una hectárea agrícola caiga de manera importante, y los impuestos, en vez de presionar menos, terminan presionando más. Sí, yo le cuento, un mensaje instalado en esta parte del país, especialmente en las provincias del norte, es que los gringos les va bien porque tienen 4x4. Se escucha mucho, más en estas provincias que son gobernadas por el peronismo. Bueno, se pueden decir dos cosas. Sí. La primera es que, la agricultura y la ganadería es real, que son una de las actividades económicas más competitivas del país. De hecho, por esa razón, generan 7 de cada 10 dólares de las exportaciones del país, ¿no? Y que justamente este año, con la profunda sequía, se va a sentir esa falta en la economía del país. Así que, por un lado, es una de las actividades más competitivas. En segundo lugar, la idea sería que a todos les vaya bien, no que a los pocos que le puede ir bien o mal, señalarlos de alguna manera. La idea es que a todos les vaya bien y que todos los empresarios y todas las empresas puedan ganar más plata para poder invertir más, para poder generar más empleo. Y después, en otro sentido también, uno podría decir, bueno, en realidad necesitan 4x4 porque es su herramienta de trabajo y porque no hay otra forma de llegar a los campos por el estado deplorable de los caminos rurales, ¿no? Entonces uno también lo puede ver por la positiva o por la negativa. Sí. Licenciado, en este trabajo que ustedes hacen en forma permanente, uno observándolo, digamos, va a hacer bajar los brazos a quienes llevan adelante empresas, campos, o que tengan alguna, alquilan un campo para producir y demás, porque no te da ganas de seguir así. Bueno, uno de los aspectos centrales que uno trata de señalar con este trabajo es la importante carga tributaria que tiene la producción agrícola, que además de tener todos los impuestos que tiene cualquier comerciante que nos pueden estar escuchando, que el IVA, que el impuesto al cheque, que los ingresos brutos, etcétera, además tienen los derechos de exportación, que en el caso de soja son del 33%, o sea, de cada 3 toneladas de soja que producís, una directamente va por los derechos de exportación y después entra todo el resto de los impuestos que todo el resto de los sectores económicos tienen. Entonces, un punto importante es resaltar esa importante carga tributaria, que además, por la forma que tiene, justamente en un año muy complicado, donde todos los productores agrícolas del país van a perder plata, en vez de presionar menos, termina presionando más, como esto que mostramos. El 79,1% de participación de los impuestos, cuando hace un año era 14 puntos menor, ¿no? O sea, sube por justamente la caída de la producción. Y lo que vos decís es claro, bueno, se genera un claro desincentivo a la producción cuando hay esta carga tributaria por un lado, después por otro lado restricciones a las exportaciones, principalmente de carne, por otro lado brecha cambiaria. La brecha cambiaria es una muy mala noticia para todas las actividades exportadoras, agroindustria, minería, etcétera, que desincentiva la producción, y eso termina convirtiéndose en que, bueno, Argentina produce mucho menos de lo que podría producir, y otros países vecinos como Uruguay y Paraguay nos van ganando cabezas a medida que van pasando los años, porque en esos otros países logran generar incentivos claros para que la producción aumente, para que cada vez se invierta más, y eso termina redundando en más exportaciones, más dólares, más actividad económica, que en realidad
es la única solución real a nuestros problemas. La única forma en la que Argentina puede salir de su crisis es creciendo, produciendo más, generando más empleo, generando más inversión y generando más dólares. No hay otra forma de poder salir de nuestros problemas. Sí, por último, licenciado, y cuando estamos en un año electoral y uno escucha a muchos precandidatos a presidente que le hacen guiño permanentemente al campo, que le van a sacar impuestos y demás, pero si yo lo miro desde dentro de la Casa Rosada, con el actual gobierno, es impresionante el gasto que hay. De algún lado van metiendo, bueno, él metió mano a las jubilaciones, entonces uno encuentra, ¿se podrá hacer eso con el nivel de gasto que tiene el Estado digamos, bajarle los impuestos al campo? Bueno, vos estás dando en un clavo central. Acá la cuestión es discutir el gasto público. Tenemos un gasto público que no alcanza a financiarse con una gran cantidad de impuestos como los que tiene la economía y los que también tiene el campo. Con eso solo no alcanza, hace falta deuda, con eso solo no alcanza, porque ya nada más nos presta, hay que estar imprimiendo pesos todo el tiempo y esos pesos pierden valor y eso se convierte en inflación. O sea que no alcanza ni una gran carga tributaria, ni la deuda, ni generar inflación para financiar el gasto público. Eso te está diciendo que el gasto público está totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque si no te alcanza de ninguna manera para poder cubrirlo, el problema original es el gasto público. Así que esa es una de las grandes discusiones, o de los grandes temas que se viene hacia adelante, tener un gasto público razonable, un gasto público que la Argentina se permita tener, que digamos que pueda ser financiado con impuestos y con impuestos razonables, impuestos que no asfixien la producción, porque esa también es la otra cuestión. Vos podés poner todos los impuestos que quieras, pero generás dos cosas, o en algunos sectores que haya más economía informal, o en otros sectores que la producción no pueda crecer. Y si la producción no crece, no vas a poder cobrar más impuestos, ni vas, cada vez sí o sí necesitas planes sociales, porque no puedes generar empleo, porque la economía no crece, cada 2 por 3 tenés problemas de tipo de cambio, brechas, cepos, porque no se generan más dólares. Entonces se termina generando un círculo vicioso en lo que la economía argentina está claramente hace muchos años y que termina generando como resultado cada vez mayor nivel de pobreza. Sí, bueno, licenciado, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dispensado y que pase buenas tardes, gracias. Un gusto conversar con ustedes. Hasta luego. El licenciado David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA. Esto es muy importante, aunque nosotros lo veamos lejos, porque el campo es el que produce impuestos y lo que hace que se genere la coparticipación federal de la que vive esta provincia. Esta provincia no genera nada, un resfrío del campo, acá es una neumonía. Hoy la sequía que hay, el gobierno dice que no le llegan los recursos y demás, pero también a nivel provinciano le ponemos ganas. Nunca un trabajo, una pala, un pico y demás. Pero tenemos el 44% de la población de la capital que es pobre. ¿Tiene algo, Uría? Pues tengo un par de mensajes para leer que me parecen muy importantes. Cortito, bueno, sí. Alberto Fernández en una gran catarata de declaraciones que dio en los últimos días. Bueno, hoy se destacó particularmente entre